Y bueno, amigos, como no podía ser de otra, el punto de quiebre, o básicamente, como por llamarlo de alguna manera, lo que se está discutiendo o lo más discutible dentro del madridismo a día de hoy no es más que Kylian Mbappé, y hoy vamos a repasar varias cositas que la verdad me gustaría analizar con ustedes, porque como les digo, es el tema central del momento, del momento que vive el madridismo, principalmente por lo que todos sabemos y entendemos que Mbappé tenía una oportunidad dorada para dar ese paso al frente que seguramente se le pide, se espera de él, y pues no lo ha hecho definitivamente. Y por ello les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a descubrir varias cositas, muchachones, que me gustaría analizar con ustedes. Así que vamos a darle play aquí a la vuelta. No sé por qué esto se puso un poco loco. Y les voy a mostrar pues básicamente lo que les quería mostrar, que en este caso es básicamente algunas informaciones. Vamos a empezar con este señor que no tengo ni idea de quién será, muchachos, pero ha dicho algo sobre Mbappé en lo que de hecho no estoy del todo de acuerdo. O sea que Mbappé, yo que soy más vikingo que Olaf el vikingo, y soy más madridista que Bernabéu, me cago en tus muertos. Y desde luego estoy deseando, porque hemos ganado la 15ª sin ti. No le hacías ninguna falta al Madrid. Es un negocio de Florentino, no hacías ninguna falta. El Madrid tiene una sala de trofeos que tú no has contribuido a ganar ninguno de ellos, ¿no? Y vienes exclusivamente a ganar una Champions, porque el Moro Muza que patrocina tu ex equipo te ha forrado el riñón y lo que quieres son títulos. Y como la Liga Francesa es una puta mierda, al lado de la Liga Española, y en ese equipo de mierda que es el PSG de París no ibas a ganar ningún título continental, pues has decidido finalmente venirte al Madrid para cumplir uno de los sueños húmedos de Florentino y de algún que otro madridista despistado. Bueno, pues yo, repito, me cago en tus muertos y estoy deseando que fracases en el Madrid para que el negocio no le salga bien a Florentino, para que cuando tenga que venderte, te tenga que vender como chatarra. Como chatarra. O sea, que Mbappé, vete a la mierda. Y ojalá la selección francesa, de la que tú eres su estrella rutilante, fracase rotundamente en la Eurocopa. Viva Italia, Forza Italia. A ver, muchachos, yo creo que este video no es actualidad. Habrá que decirlo, no me parece que sea un video de actualidad. O sea que... Pero definitivamente, si algo les puedo asegurar yo de este video que acabamos de ver, es que no estoy nada de acuerdo. Yo puedo estar muy enojado y muy cabreado con Mbappé, como creo que estamos todos y como creo que es hasta normal, pero llegar al punto de desearle mal no solamente a un futbolista del Real Madrid, sino a un ser humano como tal, de la manera tan despectiva como se está hablando, me parece asqueroso. No sé quién seas, pero eres un ejemplo de lo que no debe ser un madridista. Respeto mucho las opiniones, pero yo creo que ya esto es excederse. Me parece penoso. Es muy del Fútbol Club Barcelona esto que se está haciendo. Cuando hemos hablado de las campañas que le hacen para sacar futbolistas y estas cosas, es precisamente este tipo de asquerosidades que acabamos de ver. Que seas madridista, que desees que a Florentino y al Real Madrid le salga algo mal, es que me cuesta un poquito creerlo, sinceramente. Es sencillamente penoso. No me quiero enredar mucho con el señor que de verdad hay que estar muy afligido en la vida para hablar de esta manera de alguien que nos ha dado todo como Florentino Pérez, que se equivocó, probablemente lo veremos más adelante, pero así no, muchachos, así no son las cosas. Vamos a seguir avanzando porque tengo otro clip por acá. El problema claro es Ancelotti. Creo que se acaba el ciclo de Ancelotti, como de todo entrenador llega a su fin. Guardiola lo está viviendo también en el City. Y la solución para mí es vender a Vinicius. ¿Qué dices? Porque el Madrid ha apostado por Mbappé. No caben. Al principio de temporada, cuando decíamos que cabían todos, sí, caben todos. No. Y tiene que haber una salida. Yo creo que el Madrid haría bien vendiendo a Vinicius y comprando un delantero, que es lo que le hace falta. Bueno, pues para jugar con Mbappé, un delantero y Rodrigo. Echar a El problema... ¿Qué quieren que les diga? O sea, este señor acaba de soltar y quedarse tan tranquilo después de haber dicho que el problema del Real Madrid es básicamente que hay que vender a Vinicius Junior. Es sencillamente de pena, muchachos, lo que estamos escuchando de esta gente. Hay gente que bueno, no sabe de fútbol, pero por lo menos no le gusta hacer el ridículo. Definitivamente me quedan claras dos cositas. La primera es
¿Qué daño les ha hecho Carlo Ancelotti? Y por supuesto, en muchísimo mayor medida, qué daño que les ha hecho el bueno de Vini. Vamos a seguir avanzando porque esto no me lo esperaba de Kim Domenech. Precisamente porque hemos visto, a ver, estamos hablando de Mbappé, estamos hablando de un futbolista que ha llegado a la final del Mundial, que ha sido importante en competiciones, quiero decir, pero venía del PSG y tiene que adaptar. Esto es un proceso de adaptación y está en el Madrid. ¿Tardará tiempo? Sí, puede tardar tiempo, pero a mí me sorprende, y que lo tenga que decir yo, que seáis vosotros los madridistas los que dudáis de la calidad y del pedazo de futbolista que es Mbappé. Yo creo que nadie duda de la calidad. Perdón, No. el matiz no es la calidad. Hablamos de jugar en el Real Madrid, Kim, O sea, lo que tendríais que hacer todos es darle tiempo, tranquilidad, porque cuando se ponga lo va a reventar. Ya, pero es que estamos... Precisamente A ver, yo puedo estar incluso de acuerdo en parte del discurso de Kim Domenech y me aterra, les voy a decir con sinceridad. Ayer también escuché un clip de Cristóbal Soria que no lo he conseguido ahorita para colocarlo aquí, pero bueno, lo voy a resumir aquí. Es que los culés están defendiendo a Kylian Mbappé. Imagínense ustedes lo crítica que está la situación para que vengan los culés a defender a Kylian Mbappé, es que están encantados. Pero bueno, yo puedo estar de acuerdo, hay que darle un poco de tiempo seguramente. El madridismo se ha desesperado, pero es que ha coincidido con un mal arranque del equipo. Si Mbappé estuviera, yo qué sé, en esta misma situación, pero el equipo o la clasificación en Champions y en Liga fuera diferente del Real Madrid, seguramente el trato también sería bastante diferente. Para reflexionar sobre todo esto. Estas palabras de Valdano también me parecieron bastante curiosas y van muy en la línea de lo que acaba de escuchar, lo que acaba de decir Kim Domenech. Déjame decirte que para mí, de todos los problemas que tiene el Real Madrid, este es el menor. Porque es un super crack y está en la plenitud de su carrera, tiene 25 años. Este es el mismo que tiró un penalti en una final de Copa del Mundo. Y que cuando iba perdiendo 2-0 metió 3 goles en 20 minutos en un equipo que parecía que estaba muerto. Bueno, es el mismo jugador. Ahora es verdad que está en ese proceso de ansiedad, que quiere hacer cada vez que toca la pelota la jugada de su vida, y eso atenta contra la serenidad que tiene que tener un pura sangre como es Mbappé, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid ahora tiene problemas colectivos, tiene problemas de lesionado y tiene a uno de los mejores jugadores del mundo en la plenitud de su carrera. O sea, no empecemos a analizar al Real Madrid desde este problema, porque este para mí es el menor. Bueno, según Valdano, lo de Kylian Mbappé es el menor de sus problemas. Sin embargo, yo puedo llegar a pensar un poco, muchachos, que la realidad es que no está sumando absolutamente nada. Y lo voy a soltar ya porque quería decirlo sobre el final, pero no me aguanto y lo voy a soltar ya. Yo he decidido volver a confiar, muchachos. Voy a volver a confiar en que este va a ser un futbolista que nos va a aportar muchísimo, que va a ser un futbolista que se va a acoplar bien a Vinicius y nos van a dar grandes temporadas juntos. Y como dijo Carlo Ancelotti, lo transmitió a través del larguero, que no les quede ninguna duda que el Real Madrid estará en la final de Múnich a finalizar la temporada. Y bueno, parte básicamente eso de que nos van a dar mucho esta temporada, lo presentirán los culés, porque todos coinciden en una cosa: hay que vender a Vinicius. Con J. Jordi. A ver, J. Jordi para ayudar al Real Madrid. El problema para J. Jordi, y lo ha titulado así. Vamos ahí. Dice que hay Galácticos 2.0 y me ha señalado a Vinicius y a Mbappé, a estos dos. Galácticos 2.0. Cree que ese es el problema. Que no encajan los dos. La solución. No hay. Ni a corto ni a medio plazo. Para J. Jordi. Que a largo plazo sí, eso sí, pero a corto o medio no. Y si la sabe, no la quiere decir. Exacto. Así que poco va a ayudar. A ver, ¿qué quieren que les diga? No es casualidad, chicos, se los digo en serio, no es casualidad que esta gente nos venga a venir a decir que el problema es Vinicius y que hay que vender a Vinicius, porque básicamente es eso. Primero, no es casualidad porque en su momento se dijo que en este programa, de hecho, hay un juicio de por medio por esto. Iban a reventar a Vinicius, se lo dejaron clarísimo. Y bueno, básicamente no es casualidad. Ellos saben que el arma más grande que tiene el Real Madrid es el futbolista brasileño, que a día de hoy no podemos contar con él. Y bueno, pues van a buscar reventarlo a como dé lugar. Eso que no les quede ninguna duda a ninguno. Y bueno, también aquí tenemos otro clip que me pareció absolutamente penoso y ya les voy a dar una reflexión. Las situaciones adversas pues contagia esa rabia y la solución es que para mí Mbappé
es el líder, Mbappé tiene que ser la estrella de este equipo, confío en Mbappé y en cuanto afine la puntería creo que eso va a llevar una cosa a otra. Entonces, el líder tiene que ser Mbappé y ahora no hay líderes. Me creía que iba a decir Van Dijk, como se hizo amigo suyo ayer. Y Van Dijk ve la entrevista de Van Dijk, que lo ha provocado. Vaya. A ver, que ya me estoy imaginando lo del Edu Aguirre ya estoy viendo que básicamente está haciendo lo que hizo en su momento Cristiano Ronaldo, que fue hacerse amiguito del tal Edu Aguirre Muchachos, les digo en serio, me parece totalmente de pena lo de esta gentuza. Que venga este hombre Edu Aguirre a decir que hay que vender a Vinicius nos da una idea. No dice que hay que vender, que el líder tiene que ser Mbappé. A ver, pero es que la diferencia entre este chico Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo es que Cristiano Ronaldo por lo menos ese liderazgo y esa cosa que Edu Aguirre está pidiendo para Mbappé no lo mandó con sus voceros de la prensa, sus amiguitos de la prensa. Sencillamente se lo ganó dentro de un terreno de juego y por eso le dieron ese liderazgo. Este hombre tuvo una oportunidad, todavía tiene mucho tiempo por supuesto y hay que calárselo como sea. Pero no la aprovechó, así de sencillo y es lo que les estoy diciendo. No es lo mismo pedir liderazgo a que sencillamente a ti te fluya y puedas hacerlo, como les estoy diciendo. Perdonen que estoy aquí un poco enredado. Quiero que veamos este otro clip. Conmigo no. Yo no sé quién es este creador de contenido, pero me llamó la atención sobre todo quién lo comparte y ya les voy a decir por qué. Conmigo no contéis para machacar a Mbappé. Es cierto que no está bien, es cierto que le pasa algo, es cierto que no sabe regatear, es cierto que no sabe pasar, es cierto que no sabe definir, es cierto que no sabe encarar, es cierto que no sabe cambiar el ritmo y tirar desmarques. Es cierto que le pasa todo esto, tiene un bloqueo mental muy grande, que no está rindiendo al nivel esperado, pero esto de ser madridista y machacar a Kylian Mbappé y con 25 años pensar que no es recuperable, de verdad, conmigo no contéis, porque si en su momento se hubiese machacado a Courtois cuando llegó aquí, en 2 meses la gente lo quería fuera, y hablo de madridistas. Si en su momento se hubiese machacado a Vinicius como se machacó, que si no la metía, que si había que venderlo, estaría fuera, ni de broma. Conmigo no contéis, y yo me quedo en el barco de Mbappé hasta el final, como si tengo que quedarme yo solo. Ahora dicho esto, ¿crees que Mbappé va a volver a darnos esa versión que todos conocemos de él? A ver, teniendo muchísima razón en muchas de las cosas que dice, aquí les quiero mostrar algo muy rápidamente porque es curioso. Esto lo comparte un creador de contenido del Real Madrid que se llama B-Factory o By Factory, que en su momento seguramente muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, conocido, etcétera, etcétera. Y recuerden que hace nada reaccionamos a un clip de este hombre, de este chico. A ver, no es este mismo que está aquí, no es el que está hablando, y muy de acuerdo con él, muy respetuoso, y sus argumentos son bastante sólidos, de verdad. A Courtois lo quisieron matar, a Vinicius lo quisieron matar, pero es lo mismo. Este B-Factory es uno de los madridistas que ha estado tirándole mierda a Vinicius. Es lo que les estoy diciendo, no, que hay que darle tiempo, quitarle presión, pero a Vinicius sí estuvieron machacándole y se le permitió absolutamente todo, al punto de que Vini llegando, muchachos, recién llegado a Madrid, ya estaban básicamente, recibió un mordisco, así de sencillo, es que es sencillamente de locos, pero para que se hagan una idea y no se dejen engañar, muy de acuerdo con el otro chico, pero no con el que lo comparte, que ahora sí hay que esperar, tener paciencia y no sé qué, pero a Vinicius sí lo reventamos y él mismo, yo tengo un video en el canal reaccionando a un contenido asquerosamente asqueroso de él. Esto de José Luis Sánchez me pareció bastante interesante también. Gracias al Real Madrid es que todos los críticos con Vinicius están poniendo en valor lo que significa Vinicius hoy en día en el mundo del fútbol. Es un poco paradoja, ¿no? Los que le han negado el pan y la sal, los que le han ninguneado, los que decían ¿dónde va Vinicius comparándolo con Mbappé? Pues yo creo que la realidad de Vinicius es extraordinaria y ha conseguido algo maravilloso, que lo que hace 2-3 años era un Mbappé muy arriba y Vinicius muy abajo, ahora Vinicius esté por encima de Mbappé en el rendimiento, y todos aquellos que confiamos y veíamos en Vinicius un potencial Balón de Oro, un potencial mejor jugador del mundo, un jugador con una capacidad de crecimiento y desarrollo realmente espectacular, sensacional y sobresaliente, se ha confirmado. Que a mí me duele ver a Mbappé a este nivel, me duele muchísimo, porque cuando ves a un jugador de este talento no rendir, creo que a cualquier amante del fútbol le tiene que doler, pero me supone una satisfacción enorme ver que todos los que le han negado el pan y la sal a Vinicius están rendidos ahora mismo. Es de locos, es brutal lo de José Luis Sánchez en este clip. Les voy a explicar por qué. Para mí es un mensaje
claro y contundente, concretamente a el retrasado de Javi Balboa. Recuerden que Javi Balboa en este programa se echaron risas y risas haciendo el debate quién era mejor, Vinicius o Mbappé, si había que canjearlo, que no sé qué. Me parece brillante el mensaje de José Luis Sánchez. Y mira que el mensaje no es ni nocivo para el madridismo, porque dice que le duele ver a Mbappé porque piensa que tiene muchas cosas que dar y verlo así jode, y es una realidad. Pero eso no quita que debemos recordar a quienes intentaron reventar a Vinicius y que incluso varias veces se dijeron colóquenle un lacito y mándenlo para Francia, y Mbappé que venga al Real Madrid. Ahí está, y me parece de muy buen gusto realmente que la gente venga a recordárselos a estos retrasados. Cerramos con esto de Diego Plaza, que me pareció interesante sobre lo que puede estar sucediendo a Kylian Mbappé. Digamos que en el caso de Mbappé le han pasado muchas cosas demasiado grandes, demasiado rápido. Todas a la vez. Ahora ha llegado al Real Madrid, evidentemente eso exige un proceso de adaptación, el Madrid tiene que entrar en él, que creo que todavía no ha entrado, sobre todo lo que comentábamos de ciertos gestos de indolencia cuando no le salen las cosas, que en el Madrid tiene que entrarle, que eso no se le permite. Eso yo creo que es lo que más le pongo en el debe. Y luego, al final, no sé si tiene esos problemas de frustración porque no se ve físicamente con chispa. Sí. Y Mbappé es un futbolista que necesita tener chispa física, porque cuando tira un autopase, ese futbolista que flota, no le he visto en el Madrid todavía flotando, no se va en un autopase, y creo que eso le va carcomiendo de alguna manera, porque evidentemente si tú tiras un autopase, estás acostumbrado a irte fácil y no te vas, dices, oye, ¿y por qué no me voy? Y luego no tengo la claridad de definir y le pego al muñeco. El penalti de ayer es muy sintomático, porque digamos que la forma en la que se coloca Mbappé y el golpeo es muy corporal de Mbappé, con la única diferencia de que él, en condiciones normales, estando en plenitud, gira el cuerpo y cambia de lado el balón, porque es un golpeo muy de Mbappé. Y en el mano a mano con los porteros, se lo vi el otro día antes, le gané en el penalti, en el gol que le anula. Ese momento en el que en el último momento él gira la cadera y cambia de lado el disparo y lo esconde, eso es el penalti de ayer. Pero como no tiene esa confianza, dice, voy a lo seguro, abro el pie y no escondo nada ni me la juego. De todas formas. Y eso habla de lo que está pasando. Falta de confianza, se reflejan detalles. A ver, falta de confianza y un montón de situaciones que pueden estar ocurriendo en este momento para este joven todavía Kylian Mbappé, y que bastante se le estuvo esperando. Me parece un análisis interesante, pero lo que siempre les digo, imagínense ustedes que hubiera llegado Mbappé con 18 años de Francia directamente al Real Madrid, que hubiera vivido la mitad de las cosas por las que pasó Vinicius, incluyendo la cúspide esta que fue el asqueroso proceso del Balón de Oro. Es que ¿qué estaría sucediendo ahora mismo con este chico? No sé, chicos, no sé qué opinan ustedes del video que hemos reaccionado hoy. Sigue siendo, por supuesto, la noticia del momento, Kylian Mbappé y el desastre que significa a día de hoy para el Real Madrid. Pero bueno, sí me gustaría, por supuesto, leerlos en los comentarios, que me dejen like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.